Bien, hermanos, vamos a 2 Corintios 3:18. Dice: Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, aquí nos habla precisamente de una vida en la cual somos transformados de gloria en gloria. La realidad dominante del nuevo pacto es que es un pacto transformador. El nuevo pacto vemos la gloria del Señor revelada en la faz de Jesucristo sin estorbos. Vemos a Cristo en toda su maravilla, en toda su belleza y en toda su gloria, como está descrita en el capítulo 4 y en el versículo 6, que dice: Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz. Dios nos vino a traer precisamente esa luz en las tinieblas de este mundo, en las tinieblas en las que vivíamos. Y nos dice que Él resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios, es decir, la presencia de Dios en nosotros, que resplandece en nuestros corazones, nos está mostrando la gloria de Dios. Nos trae conocimiento de lo que es la gloria de Dios. Y nos dice que esta gloria de Dios es en la faz de Jesucristo. Es por eso que Jesucristo nos fue enviado para mostrarnos también la gloria de Dios. Entonces, conforme vemos la faz en el rostro de Jesucristo, vemos la gloria de Dios y nada nos oscurece. No tenemos un velo sobre nosotros, sobre nuestro rostro, como Moisés. No hay nada oscuro, confuso. No hay nada escondido o oscuro o lleno de sombras. Porque ahora tenemos este nuevo pacto en el cual Jesucristo nos vino a traer, nos vino a mostrar la gloria de Dios. Entonces vemos que el nuevo pacto, que es el Evangelio, el mensaje de Jesucristo es muy claro. La luz ha sido encendida y podemos ver con una vista sin obstrucciones la gloria de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Este nuevo pacto nos ha traído precisamente la revelación de Dios. Con este nuevo pacto no solamente Jesucristo está entre nosotros, sino está su Espíritu Santo. Con este nuevo pacto, a través del Espíritu Santo, la palabra es revelada a nosotros. No sé si a ustedes les pasaba, hermanos, que cuando llegaron a Cristo y empezaban a leer la Biblia, no la entendían, era confusa. Y por más que la leías y terminabas todo el capítulo, pues no había un razonamiento, una enseñanza. Pero en el momento que llegamos a Jesucristo, el Espíritu Santo nos da esa revelación de la palabra, y es como que si nos quitaran precisamente ese velo que tuviéramos en los ojos, y ahora podemos estudiar la palabra y podemos comprenderla, podemos entender el mensaje y podemos ver la gloria de Dios en su palabra. Y esto es porque Jesucristo viene a nuestra vida y nos quita ese velo y nos muestra su gloria y la gloria del Padre. Ahora, si decimos que vamos a glorificar a Dios y vamos a apuntar a la gloria de Dios y vamos a concentrarnos en la gloria de Dios y vamos a ver la gloria de Dios, significa que esto lo haremos a través de Jesucristo. ¿Y cómo es que realmente nos movemos de un nivel de gloria al siguiente? Es decir, como dice la palabra, de gloria en gloria. ¿Qué es lo que de manera específica y práctica esto involucra? Bueno, si tú quieres glorificar a Dios, tú tienes que apuntar tu vida a ese propósito. Es decir,
Tú tienes que dirigir completamente tu vida a glorificar a Dios. Entonces, hermano, tenemos que redireccionar nuestra vida, nuestros ojos, a glorificar a Dios. Jesús ciertamente hizo eso. Vamos a Juan 8:50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Él no vivió para su gloria, Él no vivió para cumplir sus propios objetivos, sino que más bien para aquello que honraba y exaltaba y agradaba y levantaba a Dios. Inclusive, si levantar a Dios significaba humillarse a sí mismo, Él lo hacía. Entonces, Dios siendo glorificado fue su único propósito de Jesucristo. Y así en nuestra vida que debemos vivir y glorificar a Dios. Vamos a 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Aquí no está hablando de lo más simple, lo más sencillo en nuestra vida. ¿Qué es lo más común que hacemos? Comer, beber. Y luego te dice, y si hacéis otra cosa, todo lo que hagamos, aún lo más sencillo, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces esto implica que si yo tengo que hacer un trabajo, lo voy a hacer lo mejor posible para la gloria de Dios. Si yo tengo que estudiar, voy a hacerlo lo mejor posible para la gloria de Dios. Si yo tengo que hacer una actividad en la iglesia, lo voy a hacer lo mejor posible porque es para la gloria de Dios. Si tengo que tocar precisamente en la alabanza, quiere precisamente decir que yo voy a estar practicando para hacerlo lo mejor posible para la gloria de Dios. No sé si algunos recuerden ustedes de Pastor Alfredo. Pastor Alfredo, de hecho, estuvo con nosotros hace 15 días, me parece. Y uno de los dones que tiene él es la música. Y aparte también él es muy, muy disciplinado. Entonces recuerdo que precisamente siempre nos estaba corrigiendo y exhortando precisamente a hacerlo siempre de la mejor manera. Y había veces precisamente, recuerdo un evento especial en el cual iba a ser como un evento combinado y habían algunos invitados. Yo iba iniciando y recuerdo que me dijo en esa ocasión, no vas a tocar ese domingo. Y yo, es como, ¿por qué? Bueno, porque ese domingo no solamente es especial, sino que vamos a hacerlo a un nivel más alto y por eso vienen otros invitados que nos van a estar apoyando en la alabanza. Y estuve sentado. Al principio, digamos que fue duro para mí, después lo fui entendiendo que precisamente debemos estarnos esforzando para estar siempre dando lo mejor para Dios. Entonces, lo importante es subir el nivel en nuestra vida en todo lo que hagamos, aún lo más sencillo. Tengo que hacerlo todo para la gloria de Dios. Realmente trabajamos, estamos en nuestro trabajo haciéndolo lo mejor posible para la gloria de Dios, o solamente lo hacemos al ahí se va, lo mínimo indispensable. Pues al fin me están pagando, al fin si lo hago bien o lo hago mal, pues la quincena llega igual. Estamos estudiando, esforzándonos para hacerlo también lo mejor posible. ¿Realmente estamos estudiando, haciéndolo para la gloria de Dios, o solamente nos presentamos en la escuela y decimos, bueno, pues al fin que de todos modos vengo y a ver cómo le hago para pasar? ¿Realmente le damos
de nuestra vida a Dios lo mejor? ¿Realmente le damos ese tiempo de calidad a Dios? Entonces la palabra es muy clara al decirnos que todo lo que hagamos, si aún así cuando comemos, bebemos, todo debe ser para la gloria de Dios. Y esta conducta nos lleva a buscar precisamente la gloria de Dios. Entonces, este debe ser el propósito que consuma nuestra vida. De que nosotros nunca haremos algo de manera deliberada y consciente que no traiga la honra, que no traiga la gloria de Dios. Recordemos la vida de David. Recordemos también cómo él todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Y esto le sirvió precisamente para que Dios lo levantara, inclusive sobre un rey. Porque su corazón buscaba darle la honra y la gloria a Dios en todo lo que hacía. Entonces debemos de preguntarnos, ¿prefiero la gloria de Dios por encima de todo lo demás? ¿Realmente estamos buscando hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Acaso el propósito mismo de vida consiste en traer la gloria de Dios a tal grado que su gloria trasciende cualquiera de mis deseos personales? Vamos a Éxodo 32:25. Vamos a ver que es algo muy costoso apuntar siempre hacia la gloria de Dios. Éxodo 32:25 nos dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Recordemos que aquí Moisés había subido precisamente a recibir la ley de Dios, y que Aarón se había quedado a cargo del pueblo. Y mientras Moisés estaba hablando con Dios y recibiendo su palabra, recibiendo su ley, en esa presencia de Dios, en ese mismo instante, Aarón estaba consintiendo que el pueblo de Dios se desenfrenara y empezara a requerirle, exigirle a un Dios que adorar. Porque ellos estaban desesperados porque Moisés ya había tardado mucho tiempo, que se había ido, y estaban diciendo: bueno, si él no va a regresar, pues necesitamos un Dios, ¿no? Haznos un Dios. Y fue tanta la presión que ejercieron sobre Aarón, que Aarón consintió que se hiciera precisamente ese Dios y que lo empezaran a adorar. Y cuando baja Moisés precisamente con las tablas, ve al pueblo de Dios que estaba desenfrenado, adorando, pecando en contra de Dios. Aarón se dejó presionar por la gente. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos presionar precisamente por este mundo en que vivimos? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos presionar por los amigos? Si Aarón hubiera preferido precisamente la gloria de Dios, ¿qué hubiera hecho? Pues no me importa que este pueblo se levante y me mate, yo no voy a desobedecer a Dios y no voy a consentir que el pueblo peque. Pero él cedió a la presión que le estaban ejerciendo y dijo: pues haré lo mismo que ellos, ¿no? Cada uno de nosotros somos presionados de distinta forma en este mundo. Cada uno de nosotros recibimos diferente presión de las personas que nos rodean. Desde el más pequeño hasta el más grande. Tal vez el pequeño recibe la presión en su escuela
cuando sea el Día de Muertos. O sea, ¿no vas a participar? Y los niños le empiezan a hacer el feo y lo empiezan a apartar. ¿Cómo no lo vas a hacer? En el mismo trabajo, luego llegan a pedir, ¿no?, cooperación para levantar un altar y ponerlo ahí. Cedes esa presión y das ese dinero, cedes esa presión y vas y levantas el altar con ellos. Todos recibimos presión de este mundo para alejarnos de la gloria de Dios. ¿Realmente queremos ser Aarón o queremos estar del lado de Moisés? Y precisamente con el pueblo de los levitas, que ellos prefirieron estar precisamente con Dios. Entonces, buscar la gloria de Dios te va a llevar a ir en contra de la corriente de este mundo. Buscar la gloria de Dios te puede llevar a tener muchas enemistades con personas que te rodean, inclusive con la familia. Buscar la gloria de Dios te va a llevar a no participar de muchas cosas de este mundo. Vamos a Juan 21, versículo 15 al 19. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde quieras. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pero así, como vemos aquí en la palabra, es como él glorificó a Dios. Le costó su vida. Le costó su vida porque el seguir el camino de Dios lo llevó precisamente a perderla. A nosotros nos puede llevar a perder otras cosas. Como decía, nos puede llevar a perder amigos, nos puede llevar a perder parte de la familia, nos puede llevar a perder cosas. Pero aquí vemos cómo Pedro, él prefirió la gloria de Dios. Si nosotros queremos ser unas personas completamente comprometidas con Dios, hay un precio que pagar. Fue Pedro quien por la gracia maravillosa y el poder de Dios estuvo dispuesto a pagar este precio, y quien escribió esto. Vamos a 1 de Pedro 4:16. Nos dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces, Pedro realmente sufrió. Él fue encadenado, fue encarcelado, realmente murió por la palabra, murió por buscar la gloria de Dios en todo. Y esta persona, que realmente es un ejemplo de buscar la gloria de Dios, nos dice: si alguno padece como cristiano, es decir, si alguna vez tú padeces por seguir a Cristo, por buscar la gloria de Dios, no te avergüences, sino que glorifica a Dios por ello. Entonces, te está animando, nos está diciendo: no te pongas triste, no te pongas a repelar a Dios de: oye Dios, ¿por qué me estás mandando esto si yo estoy obedeciendo tu palabra? ¿Por qué estoy pasando por este conflicto si estoy obedeciendo tu palabra? Te dice aquí más bien: glorifica a Dios por ello. Entonces, ¿qué significa apuntar tu vida a este propósito?
significa estar consumido con la gloria de Dios de tal manera que lo prefieres por encima de cualquier otra cosa. Entonces, esto significa también que el buscar la gloria de Dios puede implicar renunciar a tus deseos en cuanto a tus propósitos. Es que yo quiero, no sé, ser médico. Y a lo mejor Dios te va llevando a otro propósito distinto. Entonces, buscar la gloria de Dios te puede llevar muchas veces a renunciar a esos deseos. Hay un segundo componente de este punto. Apuntar tu vida a este propósito significa que prefieres la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa. Significa que sientes dolor cuando Él es deshonrado. Y te puede hacer la pregunta, ¿sientes dolor cuando Dios es deshonrado? Vemos que en estos tiempos muchos hacen chistes de Dios, muchos blasfeman de Dios. Te dicen, es que tu Diosito. ¿Diosito? Realmente Dios es grande. Dios es poderoso. No podemos decir es Diosito. Dios es eterno, es majestuoso. ¿Participamos de esos chistes que hacen de Dios? ¿Participamos cuando alguien blasfema en contra de Dios? ¿O realmente sentimos ese dolor de ¿por qué lo haces? Cuando alguien ofende a alguno de nuestros familiares o a un amigo muy querido, sientes precisamente ese dolor, ¿no? Así como que, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi amigo? ¿Realmente sientes ese dolor cuando alguien blasfema en contra de Dios? ¿O cuando alguien bromea de Dios? Vamos a Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vemos cómo dice que lo consumió el celo de tu casa, es decir, lo consumió precisamente esa pasión, ese amor por defender, por cuidar, por proteger la casa de Dios. Y dice que los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Obviamente lo atacaron por ese celo de la casa de Dios. Vamos a Juan, capítulo 2, versículo 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no os hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Fue la pasión de la pureza, de la adoración a Dios, que hizo que Jesús hiciera lo que hizo. Es una indignación justa. Él sintió ira precisamente por lo que estaban haciendo en la casa de Dios. ¿Pero qué realmente estaban haciendo? Vemos aquí que dice que él subió y vio precisamente en el templo que había ovejas y bueyes, precisamente afuera del templo, y que había cambistas. Había gente que vendía palomas. ¿Quiénes eran estas personas? Pues precisamente eran estos cambistas que tenían trato con los sacerdotes. Vamos a Malaquías 1:6-8 para entender esto, por favor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Imagínate que llega una persona para mostrarte precisamente su cariño y te trae, por ejemplo, un ramo de rosas muertas. O sea, ¿cómo las recibirías? O sea, ¿cómo me estás entregando un ramo de rosas muertas? O marchitas y maltratadas. O sea, lo que encontraste ahí hasta igual y tirado en la basura, lo recogiste, hiciste un ramo, me lo entregaste. Eso es más o menos lo que está diciendo Dios aquí. Dios había dado una instrucción precisa de todo cómo tenía que ser lo sacrificado hacia Él. Tenía que ser puro y sin mancha, de cierta edad, ciertas características de pureza, no tendría que tener ningún tipo de defecto. Y cuando sube Jesús precisamente al templo, se encuentra a los cambistas, que ellos tenían una negociación con los sacerdotes para que los animales que ellos estaban vendiendo ya estaban previamente aprobados por los sacerdotes. Entonces, tú muchas veces querías llevar precisamente el sacrificio al Señor, y los sacerdotes lo que hacían para que tú fueras y compraras a los cambistas es decirte, no, tu animal viene mal, tiene este detalle, tiene este defecto y no te lo puedo recibir. Entonces ellos tenían que regresarse y decían, bueno, entonces ¿cómo puede pasar? Es que aquí están los cambistas y los animales que ya tienen ellos ya están aprobados. Entonces los forzaban a que fueran con los cambistas y llevaban esos animales aprobados ya por los sacerdotes, los cuales obviamente no tenían las características que Dios había pedido, porque realmente tenían defectos. Por eso es que aquí vemos que dice, bueno, en Malaquías, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Es decir, los cambistas no tenían a los mejores animales. Tenían a los que nadie quería, y ellos, para sacarle provecho y no perder, pues ya los tenían precisamente aprobados por los sacerdotes para que los pudieran llevar para el sacrificio. Entonces no solamente los cambistas estaban haciendo precisamente un mercado del templo de Dios y provocando el pecado del pueblo en contra de Dios, sino que los mismos sacerdotes estaban coludidos y ofrecían ese animal que no era conforme a Dios. Ahora sí que lo que nadie quería, se lo estaban ofreciendo a Dios. Y volvemos a lo mismo, ¿qué le ofrecemos a Dios? ¿Lo mejor de nosotros o lo peor? ¿Realmente nos preparamos para darle lo mejor a Dios? ¿Realmente ponemos todo nuestro esfuerzo para servirle a Él? ¿O realmente es, bueno, doy lo mínimo indispensable y ya cumplí? Le doy el animal tuerto, ¿no? Por eso es que aquí Dios les reclama precisamente a los sacerdotes de, ¿por qué dices que no has pecado contra mí? ¿Por qué te preguntas, te cuestionas precisamente de en qué hemos fallado, en qué hemos pecado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y les dice Dios, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Vamos a Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el preterio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, aquí lo que dice es, no importa lo que dicen acerca de mí, mientras que Cristo es predicado, es lo importante. Vemos que estaba consumido por la gloria de Dios, tanto que lo que estaba pasando lo hizo menos por lo mayor que era que Cristo fuera predicado. Entonces, la primera cosa en glorificar a Dios es moviéndose de un nivel de gloria al siguiente, es apuntar la vida al propósito, que es compartir a Dios. Vamos a Nehemías 9:33. Vamos a ver cómo Nehemías defendió la justicia de Dios. Dice, tú eres justo en todo lo que ha sido traído sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos decir realmente eso cuando pasamos problemas? Muchas veces más bien lo que hacemos es reclamarle a Dios por qué estamos pasando por esta aflicción. Pero aquí lo que dice Nehemías es, tú eres justo en todo lo que has traído sobre nosotros. Génesis 44:16. ¿Qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar? ¿Cómo podemos justificarnos a nosotros mismos? Dios ha descubierto nuestros pecados. Daniel dijo, estaba hablando, llorando y confesando mis pecados. Simón Pedro vio a Jesús y cayó a los pies de a los pies de Jesús. Vamos a Lucas 5:8. Vamos a ver cómo Pedro, en el momento que ve a Jesús, cae a sus pies. Y dijo, apártate de mí porque soy un hombre pecador, oh Señor. Él inmediatamente cayó a los pies. Y dice el publicano, golpeándose en el pecho, dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Vamos a Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En 1 Timoteo 1 nos dice que él reconoce más bien que es pecador. Y dice, ¿cómo puedo ver cuando administramos nuestros pecados eso? Eso glorifica a Dios porque despliega su ira santa en contra del pecado. Nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios. ¿Quieres tú avanzar al siguiente nivel? ¿Quieres tú avanzar de gloria en gloria? Tienes que poner primeramente la gloria de Dios en primer lugar en tu vida. Tienes que poner en primer lugar a Dios en todo lo que hagas. Y siempre buscar obedecer la palabra. Entonces debemos de apuntar nuestra vida a Dios. Debemos apuntar nuestra vida a obedecer a Dios. Debemos aprender que solamente estaremos de gloria en gloria con Dios en el momento que ponemos a Cristo en primer lugar en nuestra vida. Por eso es que volvemos aquí a 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Entonces, hermanos, debemos obedecer la palabra de Dios, debemos buscar su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces siempre en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos muestras, Señor, tu gloria. Tú nos muestras tu camino, Señor, y tú corriges también, Señor, los caminos de nuestro corazón. Sabemos, Dios, que hemos pecado, Señor. Sabemos, Dios, que hemos hecho cosas, Señor, en contra de tu voluntad, Dios. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Dios, que tú limpies y purifiques, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, y que corrijas nuestros pasos, Señor, a obedecerte. Llévanos, Señor, a ofrecerte siempre el sacrificio vivo, Señor, un sacrificio puro, Señor, un sacrificio sin mancha, Señor. Llévanos, Padre eterno, a no caer precisamente en lo que tú, Señor, detestas, Señor, que es precisamente, Señor, entregarte impureza, Señor, sino más bien entregarte lo mejor de nosotros, Señor. Entregarte, Señor, lo mejor de nuestra vida. Hacer todo, Señor, para tu gloria. Comer y beber, Señor, para tu gloria. Darte la gloria en todo lo que hagamos, Señor, en todos los proyectos, Señor, también que tengamos, Señor. Llévanos, Señor, a ponerlos en tus manos para que tú hagas tu voluntad y para que tú nos lleves, Señor, a estar siempre en tu camino, Señor. Corrige, por favor, Dios, en el nombre de Jesús, corrige los caminos de nuestro corazón, Señor. Tú los conoces, Señor, tú conoces, Señor, que nuestros caminos nos llevan a mal, Señor. Tú conoces, Señor, que el camino del hombre, Señor, lo lleva lejos de Dios, Padre. Pero tú llevas nuestros pasos, Dios, a hacer tu voluntad. Corrige, Señor, nuestros caminos y llévanos, Dios, a tu palabra, Señor. Llévanos, Señor, a estar, Señor, dentro de tus planes, Dios. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos estar, Señor, conforme, Señor, a lo que tú deseas para nosotros, Padre. Pon esa pasión, Señor, en nuestra vida, Dios, de realizar todo, Señor, todo para tu gloria. De estudiar, de trabajar, de predicar tu palabra, Señor, de servirte, Señor, todo para tu gloria, Padre. Hacerlo, Señor, todo con nuestro mayor esfuerzo, Señor. Siempre, Señor, para darte gloria y ser un testimonio de ti, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.